Bueno, bienvenidos al webinar que nos ocupa hoy, cómo automatizar la gestión de impuestos especiales con GD Edwards. Soy María Sieso, del área de marketing de GoLive, y hoy voy a ser la encargada de hacer las presentaciones. Antes de empezar, como en todos los webinars, comentaros que tenéis en el menú que sale a la izquierda en vuestras pantallas un botón con un signo de interrogación. Eso es un chat donde nos podéis dejar vuestras dudas sobre la reunión y así en la última parte pues podremos dar respuesta a todas ellas. Y ahora sí, os presento a Enrique Romero y a Santiago Bolea, son los encargados de dirigir la sesión de hoy. Tanto Enrique como Santiago son consultores de negocio en GoLive, con amplia experiencia en la implementación de diferentes soluciones empresariales y en especial en GoLive del ERP GD Edwards Enterprise One, y han trabajado en diferentes sectores como puede ser el de la industria alimentaria, distribución, servicios. Ambos han implantado en cliente el conector desarrollado íntegramente por GoLive que permite enlazar GD Edwards con la agencia tributaria y sobre el cual vamos a hablar hoy. Así que, si os parece, les doy paso a mis compañeros y empezamos. Enrique, empiezas tú, todo tuyo. Buenos días, muchas gracias, María. Bueno, pues yo voy a empezar explicándoos la parte en la que hemos conectado GD Edwards para la gestión y la tramitación de los mensajes MCS con la agencia tributaria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues un poco para comenzar y a modo de resumen y por ponerlo en contexto, el MCS, bueno, pues como ya sabéis, es un sistema informático que fue creado por la Unión Europea y que sirve para controlar la información acerca de los movimientos de mercancías que están sujetas a los impuestos especiales de fabricación y que viajan en régimen suspensivo entre los Estados miembros. Bueno, pues, inicialmente se implantó para los movimientos intracomunitarios y luego posteriormente pues, también fue adoptado por la agencia tributaria pues, para los movimientos que tienen origen y destino en territorio nacional. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues este esquemita nos explicaría un poco pues, cómo se gestiona desde la parte de expedición de mercancías, pues la empresa expedidora pues, cumplimentaría el borrador del documento de acompañamiento y lo remite a la agencia tributaria, quien en caso de, bueno, pues lo valida devolviéndonos un código ARC, ¿vale? Que, bueno, pues que supondría el documento de acompañamiento de esa mercancía, ¿vale? Y ese documento de acompañamiento pues iría en la documentación de la expedición, se realizaría la expedición de mercancías y, bueno, al mismo tiempo, pues ese código ARC lo envía al receptor, ¿vale? A través de un sistema que tiene, que es la bandeja de entrada, pues para que el receptor esté al tanto de la mercancía que tiene que recibir. Una vez se hace la expedición de mercancías, pues bueno, finalmente la mercancía llega al receptor y en este caso pues es el receptor el que comprueba la mercancía que ha recibido y hace una notificación de esa mercancía recibida a la agencia tributaria, ¿vale? Que una vez que hace la validación, pues lo mismo, notifica al expedidor pues que esa mercancía ha sido entregada. Bueno, pues cómo hemos hecho, cómo hemos integrado esta gestión de MCS dentro de GD Edwards. Pues bien, al final es un desarrollo hecho en GD Edwards, ¿vale? Es un programa más dentro del sistema y, bueno, pues que está adaptado a los módulos estándar. Lo podemos adaptar en cualquier punto de los procesos de compras y ventas y, pues, para prácticamente cualquier proceso de compras y ventas que tenga una compañía dentro de GD Edwards, ¿vale? La conexión con la agencia tributaria se hace vía web service, ¿vale? Pues generando unos ficheros XML, tanto de envío como de respuesta por parte de la agencia tributaria y está plenamente adaptado a los esquemas que provistos pues, por la agencia tributaria para esta gestión de MCS, ¿de acuerdo? ¿Qué requisitos necesitamos pues, para poder implementarlo en GD Edwards? Pues bueno, obviamente trabajar con GD Edwards, ¿vale? Tener implantados pues, tanto los módulos de distribución, tanto ventas como compras, tener un certificado en vigor de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para poder realizar trámites online y, bueno, pues para el caso de la recepción de mercancías, pues estar dados de alta en el sistema de bandeja de entrada de la agencia tributaria, ya que los mensajes recibidos por parte
por parte de la agencia tributaria, pues se almacenan ahí. Bueno, pues os voy a contar un poco cuál es el proceso para las expediciones de mercancías, ¿vale? Siempre dentro de GD Edwards. Pues bueno, tendríamos nuestro proceso de ventas, ¿vale? Y en cualquier punto de ese flujo de ventas, pues podríamos implementar este sistema, ¿de acuerdo? Bueno, pues al final es un desarrollo, como os he dicho antes, pues que es un desarrollo hecho íntegramente en GD Edwards, ¿vale? Que supondría pues la carga de los datos a partir de los datos que tenemos configurados en el sistema, pues bueno, haríamos una carga de datos en una pantalla como pues para cumplimentar el borrador del documento de acompañamiento, ¿vale? Y entonces, pues bueno, inicialmente nos carga los datos que están en el sistema, pero hasta el momento de la presentación, pues podríamos modificarlos. Una vez que tenemos ya el borrador cumplimentado, pues lo que haríamos sería presentarlo, ¿vale? Haríamos la presentación con la agencia tributaria. ¿De acuerdo? Pues tenemos dos botones, un botón pues para poder presentar a modo pruebas y comprobar que la información que hemos cumplimentado en el borrador es correcta y luego finalmente pues un botón ya para presentarlo en modo real, de manera que obtendríamos el código ARC, ¿vale? Este código ARC pues lo integramos en GD Edwards en tiempo real, ¿vale? La comunicación es instantánea. Tenemos también la opción pues, de modificar siempre y cuando estemos dentro de los plazos permitidos por la agencia tributaria, pues o bien para notificar la cancelación de la expedición o bien pues, para notificar un cambio de destinatario, ¿vale? Y en caso de no tener que hacerlo, pues tendríamos el documento de acompañamiento pues, para poderlo imprimir y, como os he dicho antes, pues el código ARC, que estaría integrado ya en el sistema, pues para poderlo imprimir también en la documentación de la expedición. Dentro del proceso de recepción, pues bueno, tendríamos que el punto en el que se registra la recepción de la mercancía dentro del sistema, ¿vale? Hacemos una conexión con la bandeja de entrada de la agencia tributaria, mediante la cual recuperamos el documento de acompañamiento que ha notificado el expedidor. Y este documento lo recuperamos y lo contrastamos con la información de la recepción real de la mercancía que tenemos en GD Edwards, de manera pues que en un formulario podemos ver ambas informaciones, lo que el expedidor ha notificado que nos ha enviado y lo que nosotros realmente hemos recepcionado. Todo esto, pues como os digo, se muestra en la pantalla, en un formulario, y podemos modificarlo previamente a hacer la notificación de la recepción pues, en la agencia tributaria y pues, bueno, la obtención del código seguro de verificación que nos ofrece la agencia tributaria. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, pues ya tendríamos notificada la recepción de la mercancía pues para que hubiera constancia en la agencia tributaria. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tiene el tener este proceso integrado en GD Edwards? Pues bueno, principalmente es la comodidad, ya que toda la gestión la hacemos dentro del sistema, dentro del ERP, y por tanto pues no tenemos que cumplimentar dos veces la información del borrador del documento de acompañamiento. Es decir, nosotros, bueno, ni el documento de acompañamiento ni la notificación de recepción de mercancía. Es decir, con los datos con los que tenemos en el sistema, directamente se cargan en las pantallas y se presentan. Inmediatez, pues bueno, al final la comunicación de GD Edwards con la agencia tributaria es en tiempo real, es decir, esto es un paso más del proceso tanto de compras como de ventas. Y por último, pues fiabilidad, porque al final reducimos el riesgo de error humano, pues de cumplimentar la información dos veces, ¿vale? Pues al final lo que estamos presentando y lo que estamos notificando a la agencia tributaria es la información que nosotros tenemos en el sistema. Y bueno, pues voy a dar paso a Santiago, que os va a contar la parte de integración con el sistema. Hola, yo soy Santiago y voy a presentar la parte del silicio. Vale, para empezar vamos a explicar qué es un silicio a modo de resumen, que es el suministro inmediato de información de libros contables de impuestos especiales. Pues esto básicamente es un sistema para la llevanza de impuestos especiales a través de la AIAT y las distintas haciendas forales.
está dirigido a fábricas, depósitos fiscales, almacenes y depósitos de recepción y fábricas de vinagre. Y los sectores con los que podemos trabajar son las de labores de tabaco, bebidas alcohólicas e hidrocarburos. Vale, entonces vamos a empezar explicando qué conforma un sílice, todos sus elementos que consisten en explicar qué es un registro de sílice. Vale, un registro de sílice está compuesto por un operador, que es aquel que lo está emitiendo, que tendrá que tener un NIF o un CAE, un asiento contable, que es lo que identifica internamente qué es este registro. Este número es un número interno que nosotros tenemos que llevar y que tiene que ser único, pero Hacienda no nos exige nada en especial, no nos exige una codificación concreta. Entonces, además de esto tenemos unas fechas que son fecha de movimiento y fecha en la que lo contabilizamos, unos datos de movimiento que nos indican si se trata de una importación, si se trata de una exportación, si se trata de un movimiento nacional, si se trata de una fabricación, es decir, todos los movimientos que se pueden hacer en una bodega estarán identificados con una nomenclatura concreta y podremos identificar cualquier tipo de movimiento de una manera unificada. También es complementario a esto, en cuanto a los datos del movimiento, también están los datos fiscales, donde se indica si el movimiento está sujeto a impuestos, si está exento, etcétera. Además de esto, tenemos los datos de operación, donde se indica el tipo de operación. Pues, por ejemplo, si hablamos de hidrocarburos, el tipo de mezcla de hidrocarburos. Si hablamos de un embotellado, el tipo de embotellado. O sea, si hablamos de una bodega de vino, pues si es un embotellado, si es un prensado de vino, etcétera. Luego tenemos los datos del justificante, que indican el tipo de justificación, digamos, legal o física del movimiento. Es decir, pues si tenemos para justificar que se ha realizado ese apunte contable una balance de circulación o un parte de trabajo. Hay distintos tipos de justificante registrados por Hacienda y tenemos que indicar el tipo y el número de justificante con el que hemos hecho esa operación. Luego tenemos datos de origen y destino, que es de dónde viene la mercancía y a dónde va, y su identificación tanto del emisor como del receptor, tanto a nivel de NIF como a nivel de CAE. Datos de repercusión, que es, en caso de los impuestos especiales, a quién repercute dicho impuesto. Los datos del producto. Datos del producto se refiere a, por ejemplo, yo tengo en GD Edwards o en cualquier tipo de RP, un artículo que tiene una codificación concreta, pero esa codificación a Hacienda no le sirve. Hacienda necesita que ese artículo esté identificado su clave, su código ONC y su epígrafe fiscal. Y esos tres elementos serán los que para Hacienda sean un artículo. En ese sentido, nosotros convertiremos los artículos en su, digamos, su categorización para Hacienda. Por último, tenemos los envases, que solo se dan en bebidas alcohólicas, y aquí se identifica el tipo de envase, que puede ser pues un barril o, por ejemplo, un envase listo para la venta al por menor, como puede ser una botella ya etiquetada. Vale, ahora vamos a explicar cómo trabajamos en GoLive y con GD Edwards para enviar el sílice y para trabajar con el sílice. Nosotros empezamos haciendo una configuración de los movimientos para adaptarlos al lenguaje de Hacienda, es decir, nosotros tenemos una serie de producciones, una serie de ventas, una serie de compras, y a través de una configuración lo transformamos en mensajes legibles para la EAT y para las distintas haciendas forales. Luego, una vez tenemos esa adaptación, tenemos un proceso automático que genera todos los registros en una mesa de trabajo del sílice. Entonces, de manera automática, con los propios movimientos de inventario y movimientos contables de nuestra ERP GD Edwards, podemos tener los registros del sílice de manera automática. Una vez tenemos eso, hay un programa en el que se pueden visualizar. Este programa está integrado en GD Edwards, donde se pueden visualizar, donde se pueden descargar, donde se pueden filtrar, donde se pueden ordenar y donde se pueden enviar los datos. Los datos se podrán enviar tanto de manera masiva como de manera individual, como se podrán enviar para poder trabajar con varias empresas por CAE y por rango de fechas. Nosotros podemos decidir enviar los de un mes de este CAE, una vez estén bien revisados. Luego no enviar los de otro CAE.
etcétera. Por último, resaltar que debido a que el SILICIE tiene distintas regulaciones, depende del tamaño de la entidad o depende del sector con el que se esté trabajando, nosotros estamos preparados para distintos tipos de envíos. Se puede programar, por ejemplo, para que se envíe automáticamente y se generen los asientos todos los días. Si, por ejemplo, no queremos hacer un trabajo de revisión manual de esos asientos. Una vez visto cómo trabajamos con el SILICIE, vamos a comentar los beneficios que podemos obtener de la implantación de este desarrollo para GD Edwards en cuanto al SILICIE. Primero, lo que tenemos es mayor rapidez en el sentido de que podemos ir enviando los registros día a día y sin un proceso de trabajo y de gestión de estos registros, ya que puede ser complejo el trabajar con ellos de manera manual. Luego tenemos un mayor control, evitamos errores humanos, ya que el sistema convierte de manera automática los datos de movimientos en datos del SILICIE. Tenemos la posibilidad de trabajar con distintas empresas al unísono y gestionarlo a distintos niveles. Tenemos una mayor flexibilidad, ya que el sistema nos permite insertar registros, añadir registros y editarlos. Esto lo que significa es que si bien los asientos se generan a través de los movimientos contables que tenemos en el sistema, nosotros podemos añadir de manera manual nuevos asientos y editar los asientos que ya se han generado, además de insertarlos con un Excel. Tenemos básicamente un sistema que lo que hace es convertir un añadido rápido en asientos con el formato de SILICIE interpretables por Hacienda, que generarlos de manera manual sería mucho más complejo. En cuanto a esto, también tenemos una gestión de incidencias y gestión de errores, con la cual podemos identificar si, por ejemplo, nosotros enviamos un SILICIE a Hacienda por medio de web service y hay cualquier tipo de error, el sistema nos indicará qué error ha habido y lo podemos solventar de manera fácil. Por ejemplo, errores comunes, en el caso de, por ejemplo, bebidas alcohólicas, puede ser que un NC no esté dado de alta o que haya cambiado el NC y en nuestro NC no esté actualizado, o que nuestro NIF no esté actualizado conforme a las exigencias de Hacienda. Entonces, cada vez que enviemos y haya cualquier problema, el sistema nos notificará de cuál ha sido la incidencia y la podremos resolver de una manera muy fácil editando los asientos correspondientes. Por último, tenemos una ventaja que es la adaptabilidad, ya que esto se trata de un programa abierto, un programa que permite cambios, es decir, si por ejemplo mañana las ventas a determinado territorio cambian en su tipología y hay que tratarlas de una manera distinta, nosotros con una simple modificación en la configuración podemos adaptarnos a ese cambio del SILICIE, ya que tenemos la estructura adaptada a su formato y nos permite cualquier cambio que ellos vayan haciendo, hacerlo en nuestro sistema sin necesidad de programar nada en absoluto. Vale, con esto ya estaría. Os dejo aquí los datos de mis contactos y ahora vamos a pasar a las preguntas que se puedan haber dado. Muy bien, pues muchas gracias, Enrique y Santiago. A ver, he visto que había por aquí una pregunta en el chat. Al resto os animo a que si tenéis alguna duda nos podáis escribir. Así que, a ver, nos preguntabais en cuanto al MCS. Decís, ¿el MCS está adaptado a las diferentes casuísticas intracomunitarias versus nacional? ¿Está, Enrique? Sí, efectivamente. No lo he comentado anteriormente, pero sí, podemos, en función de, pues eso, de cómo esté configurado el destinatario y la aduana en la que se realice la salida o la gestión, sí, podemos hacer tanto la presentación del MCS, de los mensajes MCS internos como intracomunitarios. Está el sistema adaptado pues a los esquemas que facilita la agencia tributaria, pues tanto para eso, pues para la gestión de mercado, o sea, la gestión del MCS interno y la gestión intracomunitaria, sí. Vale, y nos preguntan también,
también referente al MCS. Los datos a enviar en el MCS se recuperan de datos de artículos o clientes, pero ¿son modificables antes de ser enviados a la AEAT? Sí, bueno, a ver, partimos de cómo nosotros tenemos los datos, tanto de clientes y de artículos, pues, bueno, y de las diferentes compañías con las que podamos trabajar en GD Edwards, pues trabajamos con los datos del sistema. Todos esos datos pues se hacen o a partir de los datos de la venta de los clientes, los datos que nosotros tenemos en el sistema, hacemos una carga de los datos en la pantalla del formulario pues como para la cumplimentación del borrador, del documento de acompañamiento. Y a partir de esos datos, siempre hasta el último momento, siempre son modificables. Nosotros, antes de presentar a Hacienda, pues podemos modificar cualquier dato porque, pues por el motivo que sea, o porque no se haya cumplimentado correctamente, o porque se prefiera cumplimentar otra cosa, o por cualquier motivo, ¿vale? Una vez ya que sí que hemos hecho esa presentación en modo real a la agencia tributaria y que la agencia tributaria ya nos ha devuelto el código ARC, pues entonces, en caso de tener que hacer una modificación, pues ya tendría que ser a través de los mensajes que la agencia tributaria nos facilita, pues de cancelación, de modificación de destinatario. Pero sí, al final tenemos una flexibilidad pues para poder trabajar con los datos pues como si fuera porque al final es un programa más del sistema. Vale, muy bien. Y veo por aquí una tercera y de momento última pregunta que pone, ¿sabe el sistema a qué Hacienda tiene que enviar cada registro del sílice en caso de que una empresa trabaje con distintas haciendas dentro de España? Sí, el sistema básicamente trabaja conforme a los distintos CAEs y NIF que tengamos registrados, entonces cada CAE o NIF está relacionado con una hacienda concreta, con lo cual no vamos a tener ningún problema y el sistema automáticamente va a saber a qué hacienda mandar cada registro. Vale. Y veo otra, al hilo de lo último que comentabas, Enrique, que preguntan, ¿se puede emitir el documento de acompañamiento en papel? Sí. Nosotros, una vez que tenemos ya el documento presentado, bueno, incluso antes de presentarlo y obtener el código ARC o antes de que la agencia tributaria nos devuelva el código ARC, pues podemos imprimir el documento de acompañamiento pues para que nos sirva tanto como un documento de acompañamiento de emergencia, pues en caso de tener la necesidad de utilizarlo, como el documento de acompañamiento definitivo, tanto el interno como el intracomunitario. Está adaptado a ambos formatos. Y bueno, y como al final estamos recuperando el código ARC de la agencia tributaria, el código ARC es un campo más, es un dato más que tenemos en el sistema y que podemos luego fácilmente adaptar a cualquiera de los documentos de la expedición que nosotros necesitemos, sea el albarán, sea una hoja de transporte, la factura, cualquier documento. Pues muy bien, no veo más preguntas. De todas formas, para si os surge alguna duda o demás, os dejamos aquí nuestros datos de contacto para que podáis escribirnos o llamarnos y estaremos encantados de atenderos. Si os parece, lo dejamos aquí y muchas gracias por habernos atendido hoy. Nos vemos en próximos webinars. Un saludo.